Está demasiado bien, ¿eh? Yo soy un papi muy curioso. A ver si consigo que esto funcione. Y bueno, yo os voy a hablar un poco de impresión 3D, pero básicamente de impresión 3D open source, ¿de acuerdo? Voy a intentar, creo que son 45 minutos lo que me dan, lo que quiero es que quede algo de tiempo para ver la demo, aunque yo seguiré rajando, y luego algo de tiempo para que hagáis algún tipo de pregunta que os pueda quedar, que os va a quedar seguro. Bueno, la impresión 3D, mientras esto arranca y yo consigo ponerlo, la impresión 3D no existe de ahora. A los que lo conozcan y estén viendo ahora en las televisiones más cotidianamente noticias sobre ello, la impresión 3D realmente comenzó pues, todo lo que es la investigación y generación de patentes comenzó a principios de los 80, es decir, a finales del siglo pasado. Básicamente la impresión 3D, yo no me gusta tampoco llamarla así, pero bueno, básicamente realmente es un modelo de fabricación aditiva, que al contrario de la sustractiva lo que se hace es un aporte de material en lugar de quitar material de un bloque determinado, ¿vale? O sea, ¿queda claro eso? Entonces, ¿por qué se elige o por qué se busca, por qué se investiga en la fabricación aditiva? Bueno, porque se empieza a comprobar que realmente la fabricación sustractiva a determinados niveles pues es un poco engorrosa. Supone, pues en la línea realmente de diseño, supone una serie de pasos. Os pongo un ejemplo mejor. Un motor, imaginaos un motor, ¿vale? El motor de un coche. Internamente está lleno de piezas. Cada una de esas piezas tiene un diseño. Ese diseño no solamente está enfocado en esa pieza, sino además en qué función va a tener en conjunto. ¿Vale? Entonces, todo eso supone pues, una labor ingenieril grande para poder generar, fabricar cada una de esas piezas y luego englobarlo todo en lo que sería el motor. ¿Vale? Se ve que con la fabricación aditiva y utilizando metales casi podría ser posible fabricar un motor del tirón, es decir, de una sola vez, teniendo en cuenta evidentemente todas las piezas que es interiores, etc. Entonces supone un ahorro grande, a la vez que pues, no solamente en costes, tanto humanos como de maquinaria, sino también en tiempo, sobre todo a nivel prototipo, por ejemplo, que es como se suele mover inicialmente. Vale, bueno, pues ese es un poco el fin, es decir, vamos a buscar ahorro, tenemos nuestros ingenieros trabajando y vamos a crear patentes y vamos a crear máquinas que fabriquen aditivamente. ¿Con qué fin? Pues con la industria, es decir, el principal objetivo es llegar a la industria. Por lo tanto, esas máquinas iniciales eran grandísimas, descomunales, costosísimas, bastante, pero bueno, al fin y al cabo estaba orientado a un ahorro, igual a la industria le puede merecer la pena. Se han generado montones y montones de patentes y de modelos de fabricación aditiva, lo que se denominan modelos de impresión 3D. Tengo aquí por una chuleta para no perderme. Básicamente es eso. Entonces, una vez que pasan los años, el modelo, mejor dicho, el objetivo de esas máquinas sigue siendo el mismo, el industrial. Entonces, en 2005 surge un proyecto que se llama RedRap. En la Universidad de Bath, un señor que se llama Andrew Boyer, creo que lo pronuncio bien, perdona Andrew, sí. Adrián Boyer, en la Universidad de Bath, es matemático, además de otras cosas, y el hombre pues tiene siempre, le encanta el tema de la biología, le encanta también buscar qué simbiosis hay entre distintas especies animales, como por ejemplo las abejas y las flores. Las abejas se alimentan del polen, utilizan el polen, pero a la vez sin querer están fecundando otras plantas, entonces las plantas están contentas de que las abejas se lleven el polen, etc. Entonces él empieza a hablar del hombre y la máquina. ¿Qué simbiosis puede haber entre el hombre y la máquina? Y el hombre lo que hace realmente es mimar mucho, estudiar mucho, generar una máquina muy bien hecha para que esa máquina le ofrezca a cambio, o sea, le devuelva a cambio, pues muy buena producción, más barata o más eficiente o más... ¿De acuerdo? Entonces, este hombre empieza a hablar de eso. Entonces se le ocurre fundar ese proyecto con la idea de generar máquinas que se construyan a sí mismas, máquinas que se repliquen. Hay una frase en la Guerra de las Galaxias en la que C-3PO entra en una fábrica de robots y dice ¡oh! Máquinas construyendo máquinas. ¡Qué obscenidad! Bueno, pues eso ya se hace
realmente hay máquinas que construyen los coches, ¿vale? No es una locura. Las máquinas construyen los coches. Lo que pasa es que las máquinas no hacen máquinas que construyen máquinas para construir coches, entre otras cosas, ¿vale? Entonces esto parece una locura, pero bueno. Lo principal de este proyecto, y de ahí, por lo que os voy a hablar de impresión 3D open source, es que este hombre pone, por decir así, una premisa, y es que toda la documentación que se genere sobre ese proyecto, si es que se fuera a generar algo, tiene que estar accesible a todos, es decir, tiene que ser libre. ¿Qué significa libre? Que cada uno lo puede coger y utilizar para el bien, para el fin que quiera, incluso comercial, cuidado, hay gente que dice, no, es que ya no... ¿Vale? Lo importante de eso es que se puede compartir toda esa información, lo importante de eso es que puedes aprender con esa información que llega a ti, porque no hay ningún tipo de traba en que llegue. Lo importante de eso es que puedes coger esa información y una vez que has aprendido, puedes querer modificarla, bien para buscar tu fin y beneficio, o bien para mejorar problemas que puede tener, para que otros se beneficien de ello. Bueno, pues en 2005 este hombre... máquinas que construyen máquinas, tampoco tarumba, ¿no? Pues 2 años después consigue una máquina que es capaz de replicarse a sí misma. Voy a ver si puedo conseguir aquí alguna foto. Es que igual... espera, ya. Muy bien. Es que, claro, igual tengo que conectarlo el tiempo, ¿no? Bueno, pues sigo. 2007, máquina que construye máquinas, que fabrica máquinas, y de pronto, pues bueno, una comunidad de personas empiezan a seguirlo. Empiezan a seguirlo, como toda la documentación, que inicialmente no es del todo, es un poco escasa, pero bastante abierta, empieza a interesarse. Oye, que esta máquina existe, y están aquí los planos, que me la puedo construir. Y de forma individual y personal, pues cada uno empieza a coger esos planos y a emprender el camino de construírsela. Claro, cada uno de los que iban acercándose a ese proyecto, que inicialmente era universitario, pues tenía otros tipos de disciplinas. Disciplinas como, por ejemplo, un joyero. Disciplinas como, por ejemplo, un barrendero. Disciplinas como, por ejemplo, un ingeniero aeronáutico. Pues cada uno, evidentemente, ve un beneficio y una finalidad para esa máquina. Oye, esta máquina la puedo utilizar yo para... Yo la puedo utilizar para... ¿Se podría utilizar esta máquina para...? Entonces, ese tipo de preguntas empieza a generarse más documentación, unos por preguntas, oye, ¿se podría utilizar? ¿Se podría utilizar? No, sí, yo también quiero hacerlo, nos ponemos y... Total, que crece una barbaridad. Tanto que en menos de 1 año y medio se produce una serie de evoluciones del primer modelo, que era la Darwin, se llamaba Darwin. Todos los nombres y modelos de esas máquinas iniciales llevan nombres de biólogos o naturalistas o... Oye, no consigo esto yo. Ah, vale, sí, es cierto. Pero... no, es que tampoco tiene señal. Ah, bueno, si no tiene señal, sí. No sé por qué. Sí. A ver, buscando... encontrado... Bueno, yo sigo. El caso es que os quería enseñar, no sé si a tiempo se ve, os quería enseñar un mapa desde entonces, desde el 2007 hasta hoy, de la cantidad de miles, de modelos diferentes, o sea, modelos, no especímenes de esos modelos, ¿vale? Esto es una Prusa Mendel iteración 2, de esta hay muchísimas máquinas, pero es un modelo. Pues hay miles. Y no solamente utilizando la tecnología, que no lo he dicho, la tecnología en la que él empleó, y él se basó en determinadas documentaciones y patentes ya cumplidas o no usadas, que ya han... Perdona, a ver si podemos con... ¿Qué tampoco se ve aquí? No, es que, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que hace todo ingeniero cuando entra en coche y no funciona. ¿Vale? No sé qué habría pasado, pero vale. Sí, está arrancando, ya por lo menos veo la pantalla aquí yo. Sí, bueno, luego vienen los golpes, si no funciona, y luego ya viene... ¿Alguien conoce la compañía esta de este portátil? Vale, bueno, yo supongo que voy a intentarlo, a ver qué pasa.
Bueno, total, que tenemos un proyecto. Yo creo que ahora sí puede ser que lo consiga. Ahora. Oh, no me digas. Sí, por fin. Vale, bueno, vamos por el camino. El caso es que la evolución ha sido impresionante. ¿Y por qué? Básicamente por una razón, y es porque ese proyecto nació bajo un lema, y es que toda documentación esté accesible. De manera que cada uno lo coge y lo dirige en el plan que quiera. Cada uno, también digo empresas, cada uno, digo gente mayor, que parece que no le gusta la tecnología, cada uno le digo gente que acaba de nacer. ¿Vale? Bueno, tal y como han explicado antes, a grosso modo os voy a explicar el proceso también que hay de fabricación aditiva, en este caso en estas impresoras. Y es, tenemos una idea, meto la clave, no hay que meter la clave después de tener una idea, pero ideas tenemos muchas, y muchas repetidas. O sea, es fundamental tener ideas, siempre, sobre todo, y sobre todo compartirlas. Joder, y encima la tengo clonada, es genial, es la primera vez que me pasa. Nada, es que tengo demasiadas cosas. El caso es, a ver si ahora coge wifi, te va a tocar. Vale, el caso es que una vez que tienes la idea, tú puedes, si tienes conocimientos de diseño 3D, puedes utilizar cualquier herramienta, software o manual, bolígrafos, cotas, la que quieras, para darle un aspecto a lo que va a ser tu objeto. ¿De acuerdo? Si no tenéis... Ay, Dios, ahora falta que... Claro, lo he cortado, igual no se ha acordado. Una vez que tienes eso, si tienes conocimientos, utilizas una herramienta, la que sea, un lápiz o un software que permita generar diseño 3D. Y aquí voy a hacer un alto. Porque yo siempre voy, y han comentado que soy defensor de la cultura libre. Nunca agradezco venir aquí, y gracias por estar un sábado que es complicado venir a un sitio como este, gracias por haberme invitado a venir, estoy encantado, gracias a ITK, gracias al Ayuntamiento de Tomelloso, gracias al Centro de Arte de Tomelloso, la Escuela de Arte de Tomelloso y continúo. Es que ahora no tengo... Bueno. Tenemos el diseño y lo podemos hacer, ese alto, y es, puedo utilizar herramientas software libres, puedo utilizar herramientas software freeware o semilibres, más bien vamos a decir gratuitas, que no libres, y vamos a poder utilizar herramientas muy sofisticadas y privativas, o no tanto como el SketchUp de Google, que es privativo. Existen herramientas privativas como Katia, como nos han dicho antes, Katia, AutoCAD, SolidWorks, Engage, manipulada por un software. Si el software es privativo, puede llegarse el caso, porque todos queremos ser legales, por supuesto, todos estamos intentando seguir pues, la normativa que nos hace vivir entre nosotros bien, armónicamente, pues todos queremos ser legales, claro, pero la legalidad hay veces que para conseguir una licencia SolidWorks o tal igual, hombre, en el entorno educativo se suelen facilitar, pero a nivel personal, pues como que no. Y si no quieres hacer el paso de la ilegalidad, te tienes que quedar. Entonces, por eso yo animo a que la gente utilice herramientas como Blender, herramientas como OpenSCAD, herramientas como FreeCAD, herramientas como BestLab, herramientas como GCAD. O sea, existen miles también de herramientas que encima son libres, por lo tanto puedes mejorarlas, aprender con ellas, tienes acceso a su código, emplearla para lo que quieras, incluso para ganar dinero, etc. ¿Vale? Esto no pilla ni para atrás. Wifi. Bueno, pues nada, yo sigo. Tenemos el diseño. Ya hemos dicho que tenemos herramientas y, en mi opinión, interesa que si lo vamos a hacer a nivel individual, personal, incluso empresarial también, interesa eso. Fijaos que incluso en la empresa podría una persona querer transferir a otro departamento
dentro de la misma empresa un diseño y se podría estar realmente actuando en una legalidad si esos diseños están compartidos y tal. Luego, se hace un tratamiento. Una vez que tenemos el diseño del objeto en 3D, que se puede tener texturas, etcétera, lo que se hace es convertirlo a un estándar que es STL, que básicamente lo que hace es quedarse con los vértices y aristas del diseño. Es decir, es como si nos quedáramos con la estructura de él, ¿vale? Bueno, ese estándar, porque al fin y al cabo va a llegar a la industria, y la industria lo que va a hacer es replicar eso, y le interesa que haya muy buen consenso, porque la industria, bueno, sobre todo las fábricas, lo que viven es de fabricar. Si los diseños es una tal igual, pues es cualquier herramienta de las que hemos mencionado, privativas, gratuitas, que no libres o libres, todas permiten exportar cualquier diseño a ese estándar, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre binario pero bueno, hay software que luego van a utilizar estos archivos que necesitan, por ejemplo, que sea texto y tal, pero bueno, son detalles sin importancia. Juan, Vamos a pasar a eso. Sí. ¿No os importa que sí. el ordenador? Es que no nos gustaría que nos quedásemos sin ver. No, realmente lo que voy a conectar es para que veáis un poco algunas fotos o algo así de la web. Sí. Vale. No, la idea es que si no me... sí, puedo perfectamente, sí. Si además se ve aquí, luego me conecto tal y puedo poner una cámara y lo veis más claro. Bien, entonces, una vez que está, pasamos al tratamiento, del tratamiento pasamos ya a la impresión. En la impresión lo que tenemos es, por un lado, una herramienta, que viene a ser una máquina que imprime o que imprime en 3D o que realmente fabrica aditivamente, y un software que la manipula. El software puede estar en un portátil, en un ordenador, un PC, un Mac también, en lo que quieras. Yo estoy hablando ya siempre de open source, porque todas las herramientas que os estoy mencionando, todas funcionan en todas esas arquitecturas. Es decir, todas funcionan en el sistema que tú tengas. Si tienes Apple, funciona. Si tienes Microsoft Windows, funciona. Si tienes GNU, lo que quieras, Linux, Ubuntu, todo ese tipo de... Incluso Unix también funciona, ¿vale? Genial. Bueno. Vale. Genial. Bueno, ese es el proyecto del que se estaba hablando, RedRad, que comenzó en el 2005. Eso es una máquina parecida a esta, realmente es una abuela de ella. Imágenes. Que necesitamos esta foto. Esta foto es, bueno, veis a la primera impresora que replicó a su hija, que es la que está al lado, ¿de acuerdo? Nadie tiene una pregunta, ¿alguna pregunta sobre la primera impresora? ¿Cómo nació esa primera impresora? Realmente lo que hace esta impresora es imprimir partes, no todo en su totalidad, pero se intenta buscar cuanto mayor se pueda fabricar la siguiente. Es decir, que ahora mismo hay mucho amasijo de hierros, pero se podía imprimir en plástico, que es el material que utiliza. Pero bueno, ¿y esas primeras piezas de plástico quién las construyó? Bueno, pues se hizo prototipos sobre los que se estaba basando y se trabajaban pues, con madera, con hierro, fresando, con la industria que se tiene en ese momento, que es la sustractiva. Se cogen materiales, se eliminan y se crea una estructura. Esa estructura, una vez que ya consigues fabricar algo con plástico, pues da las piezas de esta primera, y esta ya es la primera en plástico, Darwin, que empieza a tener hijos. Una descendencia gigantesca. Vale, ya del tratamiento pasamos a lo que sería fabricar. Entonces, hemos dicho que tenemos una máquina y software que la comanda. ¿Vale? ¿Qué hace ese software? Básicamente puede configurarla, una serie de parámetros, hacia dónde se mueve, qué área tiene de impresión, qué temperatura, y no he hablado de en lo que realmente se basa. Hay un lema en RedRad que se llama Wealth Without Money, y es riqueza sin dinero, y es porque realmente para este hombre, para Adrian y para muchos más que le siguen, entre yo, la importancia está en el conocimiento. Y lo importante con ese conocimiento es que se comparta. Mientras más se comparta, más creativo es, más nutritivo es, y bueno, germina. Y a todo el mundo podrá aprovecharlo para el fin que quiera. ¿Vale? Pues entonces, este hombre decía, bueno, riqueza sin dinero, pero estos son átomos, esto hay que fabricarlo. Entonces busco los materiales más
sencillos, accesibles, que se van a encontrar, como varillas de hierro de ferretería, tornillería, arandelas, etc. Y luego las partes de plástico que ya fabrican. Entonces, ¿por qué plástico? Porque es en ese momento, con todos los materiales y métodos que existen, aditivos, de patentes que comenzaron a germinar en los 80, pues es más barato, es más accesible, entre comillas. Entonces, esto concretamente es un filamento de ABS. El filamento de ABS lo único que hace es un plástico, un polímero, un termoplástico, que se derrite a una temperatura determinada, se funde. Y lo que hace es caer, precipitarse por un fusor y cae un hilito que se enfría. Con una máquina que es cartesiana, que se mueven los tres ejes, pues lo que hace es darle un meneillo, a cual churrera directamente, y genera capa a capa el objeto. ¿Vale? Bueno, pues eso es el reglamento, es software. El software lo que se encarga es de coger ese STL y seccionarlo en capas. Imaginaros un salchichón, vais a la charcutería y me lo loncheas entero. Lo tienes. Si no se ha cambiado el orden de las lonchas, tú las unes, las aprietas y ahí tienes la barra de lomo. Está bueno. Bueno, pues tienes ese objeto. Exactamente lo mismo a partir del STL. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace ese software? Es primero lo secciona en capas y después, capa a capa, va traduciéndolo en lo que se denominan G-codes, que va a ser el compilado de ese STL seccionado, y es lo que le envía realmente a la electrónica, que se encarga de dar corriente, o no, en un sentido u otro, a los motores. Los motores, es decir, hace que se mueva un meneillo la impresora. Bueno, ese es el proceso. Falta una cosa, y es que cuando tú lo mandas seccionado, G-code a G-code, tapa a tapa, una vez que has terminado ya tienes el objeto, tú ese objeto lo puedes coger y validar. Es decir, tú ya tienes un prototipo y ver que ese prototipo, esa idea que fue diseñada, que fue traducida a STL, que fue loncheada, impresa con plástico, pues es lo que tú querías o no. Que no, vuelta a empezar. El proceso realmente, por la aditiva, y por eso la industria lo coge, es porque esto acelera mucho, por lo menos el prototipado, por lo menos. O sea, acelera mucho. Y luego, si tampoco los materiales y el acceso a ellos es caro, pues no solamente accede, sino que permite que departamentos pues, se puedan tener más máquinas e investigar más rápido, y validar más rápido, y obtener prototipos más rápido. Estamos hablando de una escala de horas o días, ¿vale? Los días para conseguirlo, pero antes podrían llegar a ser, dependiendo de lo que se busca, meses y meses. ¿Vale? También depende de todo, ¿eh? No hay que ser tan... No puedes hacer... todavía el acelerador de drones no lo hemos intentado replicar, pero bueno, se intentará algún día. Vale, ahora os voy a hablar ligeramente también de las partes. Para que pasen las partes, para que las veáis mejor. El otro teclado. ¿Sí? El otro teclado. No, es que ahora tengo que cambiarla, pero primero voy a ver si realmente consigo esto. Para esto no necesito internet. Ah, genial, ostras, sí, porque así puedo... Muy bien, pues mira, ya veis, voy cargando el siguiente. Vale, pues os voy a hablar de las partes. Esas partes son, como os he dicho, básicamente es una estructura que le da cuerpo a esa máquina cartesiana, que se mueve en un plano X, en un Y y en un Z. ¿Vale? Aquí me parezco Nacho Cano aquí con el señor de los tiempos. Vale, pues una estructura compuesta básicamente por varillas que pueden ser replicables, ¿eh? Luego también tiene piezas de plástico que imprime otras impresoras. O sea, podemos decir aquí que ya comienza la biología en ellas, en esas máquinas, y podemos seguir, si queremos, un rastro ancestral entre máquinas. Si tú quieres y lo anotas, es decir, esta es hija de una impresora y a su vez tiene hijas.
Bueno, y otras aberraciones biológicas que hemos descubierto con ellas, porque puedes fabricar partes de las piezas para otra y en cualquier momento tienes en la biología varios padres o madres, más bien varias madres, ya que estamos hablando de... Esto se llama Uterus, es el nombre que le di a mi máquina, básicamente porque va a ser, seguramente, cuando yo consiga más conocimiento, la matriz de un humanoide, hembra, por supuesto, porque pare piezas, y bueno, a ver si llego algún día. El caso es que, como os digo, es piezas de plástico que imprimen las propias piezas y luego varillaje. Ya hay diseños de tuercas, de hecho tiene alguna empresa, de manera que las tuercas y las arandelas también pueden ser de plástico. Y mucho mejor además, porque para las vibraciones no son tan mecánicas, por lo tanto amortiguan, se comportan todas como unas blocantes. Pero lo bueno es que la quitas, la vuelves a poner y ya la blocante no se convierte en una tuerca normal. No, sigue siendo pues el que amortigua con así. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Bueno, pues ahora, sí, bueno, he perdido la... vale, bueno. Voy a cargar ahora lo que es el software, o uno de los software, porque encima, ya que hay variedad, tenemos también, por el tema de que todo es abierto, hay muchas evoluciones, a mí no me gusta este software, pues sigo este camino, entonces hay montones de software para cada una de las partes. Seguimos con la estructura. Básicamente es eso, varillaje y piezas de plástico. Luego vamos a pasar a una parte mecánica, electrónica, perdón. La electrónica comienza por unos motores que como buscamos la forma de conseguirlos baratos, todavía se puede conseguir reciclaje de algunas máquinas que ya no producen, como pueden ser fotocopiadoras antiguas o impresoras antiguas, etc. Son motores de paso a paso, y bueno, que se pueden conseguir. Si no los compras nuevos, que mejor, porque ahí quitas incertidumbre de por qué no puede estar funcionando esto. Igual es que el motor no se puede funcionar. Ah, mira, genial. Eso es, claro, es decir, no lo veo aquí. Eso es uno de los interfaces que hay para... Claro, lo que pasa es que ahora no lo veo. Ajá. Vamos a intentar conectar a ver si hay suerte. ¿Veis que está diciendo conectado? Vaya suerte que hemos tenido. Pues ha conectado a primera por una interface USB y vamos a decirle que se ponga una parte calentita a una temperatura y otra parte calentita a otra temperatura. Realmente lo que estamos, y voy a seguir con la electrónica, es motores y una tarjeta madre que es un Arduino, y os van a hablar después muy bien de él, que es libre también, que es open source, por lo tanto los diseños los conocéis, todo el software que hay alrededor de él también lo podéis conocer, y todo su código está accesible. Y luego arriba hay una tarjeta más, que se denomina en el mundo Arduino escudo, o Shield, y lo que hace es controlar los motores, entre otras cosas, porque también controla los lazos, como estos son los de temperatura que hay dentro de... Quien no entienda lo que es lazo tampoco es importante, es que esto controla la temperatura. Lo digo más técnicamente podemos hablar luego en el taller. Bueno, pues, vale, pues lo que estoy haciendo ahora es calentando. Le he mandado unas órdenes y está esto poniéndose a 96 grados, como pone aquí abajo, esta planchita, que realmente es un cristal del IKEA. Y debajo hay una placa como esta, que no sé dónde está, estará por ahí. Es una placa, realmente es un circuito integrado, pero realmente tiene una pista rizada, se comporta como una resistencia. Metes temperatura y da resistencia. Pero esto lo hace gente también con pues, una planchita de metal y se me estropeó un secador, le quito el hilo de nitro, lo enrollo así bien, compruebo que más o menos la temperatura es homogénea y funciona también como calentador. O pues cojo una serie de resistencias y se las pego ahí para que transfiera su temperatura. Y bueno, hay montones, incluso hay gente ya que utiliza materiales que es el PLA, otro tipo de material, que sirve para imprimir, pero además no necesita excesivo calor o incluso ni calor, dependiendo si la superficie es incluso rugosa, y se queda bien. Bueno, veis que voy a ponerlo. Esto realmente, la placa, el ordenador lo que está haciendo es diciéndole ponte a esta temperatura. Está a esta temperatura, controla con una electrónica también que es un termistor, ¿vale? Y comprueba si esta temperatura va bajando y ya ha llegado a su punto. ¿Son 96 grados? No, son 45, pues dale más chicha. Son 45 y así continuamente, hasta que llega un momento que llega a los 96 grados y para, tienes una curva PID, bueno, son detalles. Lo mismo para esto.
Este útil, que es el fusor, es el que también se tiene que poner calentito, a esa temperatura, a 229, depende del plástico. Si es PLA, te dan 180 grados, si es un PLA ahí muy fino y buscado y tal, podéis conseguir ahorrar energía y que funda antes, a 120, etc. O hay materiales que necesitan más temperatura, como podría ser el PET, o etc. Vale. Seguimos con la electrónica, pasamos a otra parte y yo voy a hablar del fusor mejor. Bueno, pues tiene electrónica ese fusor, o sea, esta herramienta. A ver cómo consigo yo. Vamos a ver. A ver que lo veáis desde ahí. No sé si lo puedo conseguir. A ver si coge la cámara. No, vaya pruebas, ¿eh? Esto es. No se me ve. No se me ve. Estas son pruebas que... Venga, vamos a pasarla aquí. ¡Sí! Se me ve. Vale. Entonces ahora cojo esto y se podrá seguramente... Vale. Pues mira, si se ve un poquito, ¿no? Ahora solamente falta que tenga un pulso suficiente y tal, como para que esto se vea. Esto es un engranaje. Esto es otro engranaje. Aquí en este eje hay un tornillo normal, de métrica 8, al cual lo hemos trabajado pues con un poquito de, en plan no torno, sino pues lo pones a dar vueltas en una taladradora, empiezas a hacer un surquito y luego le haces con un macho de hacer rosca, le haces transversalmente unos dientecitos. También se puede mecanizar perfectamente y salen ya increíbles, pero en caso lo puedes hacer. Esos dientecitos, este engranaje que está en el motor, gira, hace que se mueva este otro engranaje, que a su vez es solidario con este eje del tornillo. Con esos dientecitos muerde el filamento y lo arrastra hacia adentro o lo saca hacia afuera, dependiendo de lo que yo le diga. Si digo que extruya, pone extrude. Voy a poner extrude. Vale. Bueno, a ver si consigo. Soy guapo, ¿eh? Vale, realmente lo que está saliendo es un poquito de filamento. Ese filamento, al que interiormente está a 229 grados, según sale se solidifica. Es un churrito de plástico, ¿vale? Que se puede reutilizar. Si lo picas y en lugar de un hilo utilizamos una tolva o pellet, si lo conseguimos en pellet, pues con un tornillo sin fin puede ir metiendo ese material picadito otra vez dentro y lo puedes fundir y tal, siempre y cuando no lo hayas chamuscado antes. Si el tope de temperatura, esto es 235, lo ponemos a 260, pues nada, sale una cosa negra, te atasca eso y no se puede reciclar. Bueno, a lo mejor ya está reciclado. ¿Vale? Bueno, pues el fusor es importante, pero este es el útil de esta máquina para fabricar piezas de plástico, pero puedes utilizar otro útil. Hay gente que utiliza un pequeño motorcillo con una fresa, lo utiliza pues, para fresar algo, madera blanda, o bien el PCB llevarse la película de cobre y así no utilizamos químicos y somos buenos con la naturaleza. Directamente coges el cable. También puedes hacer drilling, es decir, le pones una broquita que perfore, pues lo movemos en el Z, o puedes hacer poniéndole un émbolo, o sea, una jeringuilla, le llenas de chocolate calentito, jeringuillas estas que se utilizan pues, para darle la medicación al nene. Yo es que ya de apiretal lo empiezo a saber, hace 3 años y medio que conocí lo que es el apiretal. Y bueno, eso. Entonces ha pasado muchas jeringuillas por mi mano, y entonces le puedes echar chocolate, le puedes echar pasta de lo que quieras, o sirope, o pasta de pan, o un poquito de, no sé, escayola, o no sé, lo que se os ocurra. Hay gente que lo que quiere es echar de cera, porque lo que quiere hacer es un molde para luego meterlo, dibujar el molde de cera y luego hacer pues, por cera fundida, por cera fundida. Esos son los que yo he ido aprendiendo ahora que son joyeros interesados en esto o las posibilidades que podría tener eso. Inicialmente para ellos hace su prototipo, evidentemente luego si quieren mucha calidad se irían a la parte de industria, etc. Vale, bueno, pues esto es básicamente. Ahora os voy a hablar un poquito del software, porque el software está a muchos niveles. El software, mira, esto es un poquito, esto es la electrónica, eso es Arduino, la placa que hay aquí debajo, la placa que está debajo, es un Arduino Mega, luego si queréis lo podemos ver y tal. No sé cómo voy de tiempo. Bien.
hablo tan rápido, bueno, luego haréis muchas preguntas, es que quiero que quede un poquito de ratio para preguntas. ¿Sí? Entonces, esa electrónica tiene un software, o sea, esta electrónica es realmente como un pequeño computador, realmente es un microcontrolador, que se programa igual, y nosotros le llamamos a ese software, le llamamos firmware. Entonces, hay una parte software de esta máquina, que se llama firmware, que se encarga de hacer que esa electrónica, la placa madre, se encargue de conocer un poco la configuración de esta máquina, es decir, cuál es su ancho en pulsos, pasos de motor, con sus topes, de controlar cuándo llega a un tope, ¿vale? Etcétera. Mientras tanto, ¿pero cuánto tiempo me queda? 10 minutitos. Vamos a... Venga, yo creo que lo lanzamos y ya está. Vamos a quitar aquí el careto este raro. Aquí. No sé dónde tengo el cursor. Ahí aparece. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la parte que os decía de una vez que ya está del tratamiento, de convertirlo a STL. Vamos a ver cómo sería el proceso de impresión. Vamos a buscar, a ver, un ganchito del IKEA. Bueno, silbato, siempre es que esto suena muy bien, está muy bien. ¿Vale? Esto realmente lo que ha hecho es lonchear a capas y tal, y lo que hace es convertir esto en trayectorias. ¿Veis esa línea? Esa es la trayectoria que va a seguir la máquina cuando comience. Le va a enviar G-codes, o sea, órdenes a esa electrónica para que los motores se muevan hacia el punto inicial, que es ese de ahí abajo. Y luego va a seguir esa trayectoria, se ve al centro. Y luego va a hacer esto. ¡Pum! Va a dibujar una capa con ese perímetro que veis alrededor, que se emplea generalmente para cebar el útil, porque puede que no tenga plástico, entonces hace una vuelta aquí hasta que salga el plástico para que cuando empiece la figura de verdad, que es eso que está ahí negro, ¿vale? Tenga plástico. Bueno, y luego todas esas líneas que veis ahí realmente son las trayectorias, y todos son G-codes. Muévete tantos micropasos aquí, hacia la derecha, hacia la izquierda, con este motor, con este motor. Esto lo hacen en plano, es decir, esto va a bajar al primer nivel y tiene que dejar la pieza fija. Ahí eso es lo increíble de todo esto. Y es, claro, yo tengo la fabricación sustantiva es buena. Pones un bloque de algo, lo ajustas bien, o sea, bueno, si es de hormigón y pesa 10 toneladas, no hace falta ya ni fijarlo. Pero si es un pequeño bloque de metal, pues tú lo ajustas, lo dejas para que luego el útil no lo pueda mover cuando esté trabajando y quitándole material. Pero, ¿y cómo yo fijo algo que no existe todavía? No hay nada. Entonces, ¿cómo lo fijo? Entonces, la primera capa es importantísima en este modelo que se llama FDM, la patente, o sea, marca que muestra que da nombre a una patente, un proceso que se denomina fabricación aditiva por deposición de filamento fundido, que es esto. Filamento se funde, se deposita, cae por gravedad y estoy fabricando aditivamente, estoy aportando continuamente. ¿Vale? Pues es importantísimo. La primera capa es importantísima. ¿Por qué? Porque es la que va a sujetar en todo el proceso de fabricación del objeto esa cosa que va a crearse. ¿Vale? Entonces, se hace lentita, se hace muy cerca y se necesita calor, porque este plástico en concreto, según sale, se enfría. Y según se enfría, si la diferencia de temperatura es muy alta, lo que hace es se retrae. Por lo tanto, como que se retuerce y no se quedaría. Entonces, si el escalón que hay de temperatura no es tan alto, pues se queda pegadito ahí a la plata. Bueno, y al lanzarlo, ¿vale? Esto es, el proceso sería, ¿veis esa banda aquí verde? Va subiendo capa a capa y tú no ves nada. Bueno, pues eso, esto va haciendo. Ahí hay una cosita en medio, a ver quién adivina qué es. ¿Vale? La bolita, pero la bolita no vuela. Siempre se deposita una capa sobre otra. Y eso es muy importante también a la hora de tener en cuenta este tipo de fabricación. Y es que no se pueden hacer figuras con balcones. O sí, si necesitas, si puedes emplear un material de soporte o algo de soporte en un objeto, si hacemos la típica, la L. La L la puedo fabricar así, la loncheo la sección en capas, la puedo seccionar así, pero también la puedo imprimir así. Lo que así necesitaría una columna, porque en el momento que yo esta capa la imprimo, como no hay otra capa debajo, se podría caer un pelín, ¿sabes? Y si tiene que soportar algo más, entonces necesitamos un pilar. Pero bueno, este objeto como lo podemos mover, así, mejor elegimos esta postura o esta, dependiendo del esfuerzo.
En fin, que no se pueden hacer patrones. Sí, si se utilizan dos materiales, que también se puede utilizar dos hilos, uno, por ejemplo, que es el ABS y otro que es el ABS, pero con un aditivo tal que hace que ese se deshaga con agua jabonosa. Directamente reacciona y se deshace. Entonces, las partes negativas, es decir, las partes vacías, se imprimen con ese material, con el que se deshace en el agua, y las positivas con el otro. De manera que podemos hacer perfectamente un motor completo con los vacíos de las especies de una sola vez. Claro, hay que acordarse, igual que la cera fundida, dejar un par de orificios para que salga todo. Y todo tiene que llegar, ese agua jabonosa tiene que llegar a todas partes para que se elimine. Pero esto es importantísimo para la industria y para todos. Conocerlo es más importante. Vale, bueno, pues vamos a lanzar esto y ahora... Vale, vamos a... Si os acordáis, va a intentar seguir esa trayectoria. ¿Vale? Se va a ir al principio, como os había dicho, al origen, lo que se denomina homing, se va a la casita de salida, la casilla de salida, y va a imprimirse. Entonces vamos a utilizar la cámara. Vamos a ver otra vez el GP de este hombre. ¿Vale? No sé si llega a verse. Bueno, ¿ves? Primero va a hacer ese perímetro. Al principio ha hecho casi una curvita y no salía nada de filamento, pero ahí sí veis ya que está saliendo el hilito. ¿Veis? Ahora está haciendo esa superficie que hemos visto antes. ¿Vale? Bueno, pues mientras esto está imprimiendo, preguntas. ¿Cómo haces que no se te caiga la última capa? Lo que sería el techo de... Quiero decir, Buena pregunta, por eso estoy imprimiendo un silbato. El silbato es una bobada, parece, pero resulta que es uno de los mejores ejemplos para explicar muchas cosas de este tipo de impresión. Por ejemplo, que se puede hacer, como ya he dicho, es como hay vacío, ¿cómo hago que no se caiga esos hilos dentro, ¿no? Cuando estoy tapándolo, pues es porque utiliza puentes. Tú tienes que calibrar tu máquina para que el hilo quede recto y no baje por la temperatura, midiéndola, etcétera. Pero de un punto a otro, es decir, siempre que haya pilares, tú puedes tender, pues como si fuera la ropa, una cuerda, un cordel. Y ese cordel, como es fijo, si el movimiento es rápido, ese movimiento se queda casi horizontal. No cae porque se está quedando sólido. Y mientras tanto se va aportando algo placer, hasta que llega un puntito en el que se pega. Uy, sí, a la pared, ¿no? ¿Vale? Exactamente, eso lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Pero luego además este objeto, que es el silbato, es un objeto que tiene una cavidad y que necesita ser estanco. Por lo tanto, estanco me refiero a que cuando soples no se vaya el aire por otros lugares que no sea por el que se tiene que ir. Por el orificio de salida, para que genere la nota, que no sé cuál sea. Entonces, lo que hace ahora es la segunda capa, la contrapea. Es decir, antes estaba haciendo unas diagonales de izquierda a derecha y de abajo a arriba, y ahora va a hacer otras de derecha a izquierda y de abajo de arriba a abajo, de abajo a arriba, eso da igual. El caso es que las va contrapeando. Entonces hace varias capas para que al final no quede orificio alguno por el que se pueda escapar el aire. ¿Vale? Y luego empieza el reto de la pelotita. Evidentemente la pelotita lo que hace es fijar un pequeño punto sobre la tapa de abajo, de tal manera que luego puedas, entrando con un útil por el orificio, eliminar esa sujeción que quede suelta. ¿Vale? Es una idea. Si tuviéramos dos materiales, pues directamente haríamos la pelota flotando, es decir, haríamos capas rellenando con ese material que se va, y en un momento dado digo, bueno, aquí está el centro, empiezo a imprimir mi pelotita. ¿Vale? Luego lo meto en la cubeta de jabón y se vira. Se va todo y cae la pelota. ¡Pum! Y ya puede sonar. Bueno, en este proceso es muy importante la temperatura. Estas máquinas son abiertas no solamente en concepción, sino en documentación, sino abiertas para que lo veáis, para que se vea qué es, para que se entienda, para que sugiera cosas, que eso es importante, para que no perdamos nunca nuestro espíritu creativo, como el que nacemos. Siempre nacemos siendo unos creadores impresionantes, unos curiosos increíbles, y de alguna forma lo perdemos. Entonces, esto es importante, el ver que es lo que me ha aportado hace un año. Esta máquina todavía no ha cumplido un año, ¿vale? Y realmente esto es increíble. Lo que he aprendido solo construyendo esta máquina, yo creo que jamás lo habría aprendido, porque hay cosas, pero me han ido llamando la atención y luego he ido buscando soluciones documentadas y abiertas y libres, accesibles, para dar pie a lo que yo creo que quiero conseguir, ¿no? El tema del humanoide que os he dicho. ¿Vale? Pues... vaya María. Bueno, pues esto sigue contrapeando y tal. ¿Otra pregunta?
he visto ahí que entonces pones dos, Sí, no, no. Pones dos temperaturas, una que es la temperatura de la base. Sí, que veis que es temperatura exactamente. Es inferior. Realmente este plástico se queda meloso a esa temperatura. Entonces tú lo vas ajustando hasta que lo ves, vamos, se pega. Existe un material que es Cacto, que es un plástico que admite muy bien el calor, pero que se queda con cierta melosidad y permite que se adhiera bien ese plástico, que también está como... Yo le explico a los pequeñajos, digo, es como si fuera un moco, se pega bien, ¿vale? Entonces tienes que buscar ese punto de temperatura. Vale, bueno, esto es un poco de andar por casa, pero detrás de ello, o sea, no hay nada de gracia. Efectivamente, la labor que se hace en un entorno como, por ejemplo, el ITCAM es increíble, ¿no? El de buscar, y se hace falta una ingeniería y un conocimiento grande. Pero sí nos sirve a nosotros para entender también su labor, sí nos sirve a nosotros para entender cuándo ellos no hacen su labor, sí nos sirve a nosotros para valorar que eso que hacen, como yo, por ejemplo, un coche. A lo cual, bueno, un coche para mí es una de las máquinas por las que yo creo que merece la pena la cantidad de dinero que se paga. Eso lo opino yo. No obstante, tiene un fallo, y es que el coche no me viene con todos los manuales mecánicos, ni, o sea, entonces, a mí me gustaría, porque el que se sube en ese coche soy yo. Y yo a lo mejor no tengo conocimiento sobre esa máquina, y sé que hay un montón de organismos que hacen un montón de pruebas increíbles, y sí he pasado por ello. Cuando estuve los 12 años en catálisis, nosotros tenemos que pagar dinero para pasar una certificación. Ah, se pagó. O pechea, pero ¿vale? Uno era la temperatura y otra era que te quería preguntar, claro, la temperatura yo supongo que tendrá que ver con el ABS, ¿no? El polímero que tú compres, el grosor, o no, o tú lo vas modificando, tú lo sabes. No, exactamente, no. Exactamente. Por ejemplo, ellos cuando normalizan y certifican un producto es que consiguen que una máquina utilice en su proceso de fabricación un producto que tiene muy poco rango de holgura, por decirlo así. Entonces tú sabes que ese filamento funde a tal temperatura, tiene esas características, etc. Pero tú con esto investigas y experimentas y conoces el proceso que hacen ellos igual, de una forma más ingenieril. De manera que tú aprendes mucho. Entonces, ¿qué haces? Aprender, este plástico, esta bobina es nueva, ¿de dónde viene? ¿De procede? ¿No me viene con características tal? Bueno, pues tengo que yo buscarlas. Y no solamente porque la bobina, porque a lo mejor la bobina sí viene muy documentada, pero viene documentada para un proceso determinado, una máquina determinada, y esta tuya es tuya. Y tú la has hecho de una forma y nada más tuya. O sea, porque esto no es un producto, esto es siempre un proyecto. Cuidado. Es decir, no hay ilegalidad en esto, en el que tú te montas y te haces, pues igual te lo puedes en papel, o puedes dibujar un cuadro, o puedes tal, o hacerte una pequeña máquina con tachambao, o lo que quieras. Esto te lo montas tú con partes de ferretería, de tal, de reciclaje y tal. Pero esto no es un producto. Si tiene que ser un producto para dártelo así, entonces tiene que pasar por ese proceso que es lo normal, ¿vale? Ese proceso. Entonces, sí. No, muy bien, muy buena pregunta. Realmente hay una parte, lo he comentado, en el susor está el engranaje, lo que sería el cuerpo del susor que arrastra el hilo hacia abajo. Luego tienes un tubo que es realmente el calentador, por el que pasa y se va calentando y derritiendo. Y luego tiene lo que se denomina nuzle. El nuzle, que es la parte final, el orificio final, puede tener distintas secciones. Dependiendo de la sección que tengas, puedes obtener más calidad, por decir así, más resolución, sí, muy bien. Pero luego también puedes descubrir cosas como, por ejemplo, si tienes un orificio muy pequeñito, consigues muy buenas resoluciones, y ya me cortáis, y ya terminamos aquí y luego hablamos ahí, pero te eternizas si quieres hacer una pieza grande. Es tan fino que tienes que hacer un montón de pasadas. Entonces, también, pero hemos visto, y a base de investigar, porque realmente estamos hablando de que en este proceso ya hay miles y miles de cerebritos que tienen una información u otra, pero todos trabajando sobre máquinas muy parecidas y que descubren cosas a una velocidad muy grande, vertiginosa. Y cuanto más descubren, más se facilita, mejor se argumenta, más se facilita y más cabecitas entran ahí y más se descubren y más. ¿Vale? Pues hemos descubierto que con un orificio grande, si jugamos con la altura de capa, podemos conseguir algo que emule que tenemos un orificio más pequeño. Por lo tanto, consigues mejor resolución por fuera. De micras. Aquel señor que es un crack, Pablo Clemente, que me ha acompañado, he conseguido y ha hecho bastantes experimentos y ha tenido la experiencia de que consigue una resolución muy fina, como si tuviera un orificio de 50 micras. Entonces, se puede hacer y el reto está en lo que se quiere. ¿Vale? Yo creo que, bueno, básicamente, no sé si veis aquí se va a producir el tal, y
¿Y tú puedes hablar desde ahí? Pues, creo que... ¿Que yo? Sí, no. Sí, sí, Yo, si hay alguna pregunta o algo más, yo creo que... No sé, no es... Yo, la idea es que nunca, y siempre lo digo, es nunca quiero contar mucho de nada, ni todo. ¿No? Pues simplemente para que os quede la curiosidad, que es lo que interesa, incentivarla. Y bueno, pues no he hablado del proyecto Clone Wars, pero... Bueno, ya lo haré. El proyecto Clone Wars es este. ¿Vale? Tiene este solo logotipo que es de Red Lab porque es un proyecto español que se ha generado con tiene una muy buena población ya. Concretamente ayer éramos 825 en una lista de correos. Hay muchas máquinas ya, tenemos nuestro árbol genealógico, quién es el padre, el hijo, tenemos ya esperando la máquina de la quinta generación, o sea, de la quinta... Y bueno, es un juego muy divertido en el que se aprende un montón y encima se documenta un montón para que la gente que quiera, todos, sin importancia de edad, disciplina, etcétera, pueda acceder y buscar si hay algo que le pueda motivar o no. ¿Vale? Pues nada más.